La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos mucho al licenciado Miguel Patiño Camacho, director de Administración del Agua del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua, su presencia con nosotros. Muchas gracias, licenciado, por tomarnos la llamada. El agua siempre será tema. Buenos días, Marcela y Manuel, y a todo tu auditorio. Sí, el tema del agua para nosotros es muy importante porque pues, aparte de ser un bien ambiental, es un bien económico y social para todas las actividades que se realizan en todo el país y principalmente en la región lagunera. Ciertamente. Licenciado, recién se han clausurado 201 pozos irregulares. Tal vez podríamos empezar la conversación con el dato de cuántos pozos están operando en la comarca lagunera, independientemente de su estatus. Mira, tenemos alrededor de 2.200 pozos inscritos en el Registro Público de Derechos del Agua. Dentro de esos 2.200 pozos, pues a la CONAGUA nos toca realizar las visitas de inspección. Actualmente solamente tenemos 3 inspectores para toda la región. Hablamos del acuífero principal, que es la parte donde se maneja los municipios, parte de municipios de Lerdo, de Gómez, de Torreón, únicamente de este acuífero. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un porcentaje alto, ¿no? De irregularidades. ¿A qué se le llama un pozo irregular? ¿Qué características tiene? Mire, un pozo irregular es aquel que no cuenta con las autorizaciones por parte de la CONAGUA para poder ser desde alumbrado, es decir, la perforación, hasta la extracción, uso y aprovechamiento de las aguas. Las irregularidades puede ser de un pozo sin esta autorización o puede ser de un pozo que está autorizado pero que no cumpla con los requisitos que le fueron establecidos en su propio título de concesión, que no tenga medidor, que le den un uso distinto al autorizado, que aprovechen volumen mayor al que está autorizado o que realicen actos o modificaciones a su infraestructura no autorizadas por parte de la Comisión Nacional del Agua. ¿Estos clausurados qué porcentaje tienen de pozos que sí están concesionados pero no cumplen con los requisitos de la concesión y los que no están concesionados? Mira, los datos que se dieron al momento de la entrevista con nuestro director general son datos de todo lo que se maneja en la cuenca, en lo que es la región del organismo de cuenca que establece municipios de Durango, de Coahuila, algunos de Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes. Es de la regional que manejamos nosotros como organismo de cuenca. Cierto, pero sí tiene que haber una diferencia, ¿no?, entre los pozos irregulares sin concesión y los pozos irregulares con concesión. Sí, no, la diferencia es en cuanto a los pozos irregulares, pues es un porcentaje, hablemos de un 10% en cuanto a todo lo que se hace uso. Normalmente los usuarios aquí en la región lagunera tratan, en su caso, de hacer la mejor extracción de las aguas, en su mayoría. Lo que hemos encontrado principalmente son en aquellos casos donde pues las necesidades del agua para ciertas comunidades y para ciertos sectores, principalmente en el tema de consumo humano al agua, nos rebasa muchas veces el que podemos realizar un trámite y pues de acuerdo a los ejercicios que traen los estados, municipios, pues es necesario realizar esas perforaciones. Hablamos del uso público urbano. Y tenemos aquellos usuarios que por las necesidades o por alguna situación empiezan a realizar perforaciones sin permiso y estas pues prácticamente son localizadas de manera inmediata, pues porque la ciudadanía nos ha apoyado mucho en este tema de reportar algunas infracciones ilegales, porque pues invariablemente les va a causar alguna afectación a usuarios que tienen derechos ya adquiridos y que cuentan con su título de concesión. Entonces, normalmente eso nos permite a nosotros llegar y poder realizar las clausuras de manera inmediata, muchas veces antes de que se concluyan las perforaciones ilegales. Ya. Ahora, ¿hay un límite en cuanto a la profundidad de la perforación de los pozos
o es indiscriminado y eso es de acuerdo a la búsqueda del agua que haga cada concesionario? Sí. Nosotros otorgamos concesiones de acuerdo a las necesidades que se tiene en ciertos, de acuerdo a las características que se tienen. Nosotros damos agua en su momento. Actualmente ya tenemos muchos años que no hemos dado nuevas concesiones. Estoy hablando desde la regularización de las aguas nacionales con varios decretos, desde la expedición de la Ley de Aguas Nacionales en el 94 hasta los últimos decretos que tuvimos para la regularización de las aguas en el 2008, donde con agua ya no da nuevas concesiones. Nuestro acuífero ya está sobreexplotado. El agua que utilizamos es agua que ya está concesionada. Entonces, de acuerdo a las características que hoy tenemos, por ejemplo, para poder dar una nueva concesión, se toma en consideración las hectáreas de riego, el tipo de riego, y de acuerdo a esas características se autorizan técnicamente los pozos, la profundidad, el equipo de bombeo, el tren de descarga, todo lo que implica el cómo poderse hacer ese riego. Por eso cuando nosotros actualmente los únicos trámites que tenemos fuera de nuevas concesiones son relocalizaciones y reposiciones o redistribución de volumen a través de una transmisión de derechos, que es un volumen que sigue dándose de un título, le pueden transmitir a otro usuario o colocarlo en otro lugar. De acuerdo a esas características, principalmente volumen, es que se otorga la profundización y se otorgan las características de los pozos. Claro. Bueno, eso que usted nos está compartiendo es importante que lo sepamos. Más o menos, ¿a cuánto asciende la afectación de las irregularidades de los pozos que fueron clausurados? ¿Se puede tener un estimado de por qué se excedieron y cuántos se excedieron? Mire, normalmente nosotros hemos realizado la clausura principalmente porque no cuentan con un medidor. Los medidores son aquellos que nos permiten establecer cuánto uso realizan en un año los usuarios respecto del uso del pozo. Cuando no tiene medidor le hacemos una clausura. En realidad la mayoría o muchas de las concesiones que tenemos aquí, hablando del acuífero principal, que es el que nos trae mucho acá a la mesa, son pozos de alrededor de 200,000 metros cúbicos, ¿no? No tenemos pozos, son pocos los pozos que tenemos menores a 50,000, y en función, tomando esa media, que fueran, pongamos 150,000 metros cúbicos o 200,000, pues la recuperación ha sido aproximadamente de unos 9 millones de metros cúbicos, que se hace evitando el que se continúe o se realicen actividades irregulares. Son números que están estimados, no son números que podamos comprobar de alguna manera científicamente o alguna situación, porque se está evitando que se realice esta extracción ilegal, ¿no? Hemos realizado acciones donde hemos recuperado volumen para que se deje de extraer, pero estas acciones pues van siendo, como lo repito, en una región de los grandes concas centrales, donde establecemos el número de clausuras que hemos realizado en toda la región, ¿no? Hablamos, le repito, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Durango. Licenciado Patiño, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Buenos días, Manuel. Dado esto que nos está exponiendo y el tema de las clausuras y las acciones que se emprenden, ¿cómo nos encontramos en este momento con relación, por ejemplo, a años anteriores? ¿Ha crecido la problemática? ¿Son más o han sido menos los pozos que irregularmente operan? ¿Han sido más o menos las clausuras y las acciones? Es decir, si pudiéramos tener un comparativo en el tiempo. Sí, mira, lógicamente la administración del agua en cuanto a la ejecución de actividades como estas de visitas de inspección tiene su auge mayor a partir del 2009, 2008, donde se han realizado varias acciones. En el acuífero principal, a la fecha nosotros hemos identificado una menor
incidencia en cuanto a estos temas, porque hay una mayor identificación por los propios usuarios. Los usuarios inmediatamente, aún cuando están dentro de un mismo ejido, están dentro de una misma pequeña propiedad, los usuarios nos avisan, oye, está levantándose una pluma, está levantándose una perforadora, por favor vayan a hacer visita. Como les dije al inicio, tenemos poco personal, pero sin embargo, pues esas denuncias o esos avisos que nos hace la ciudadanía nos permite realizar actos de manera contundente y evitar en ese momento la realización de obras sin autorización. Tenemos también otros casos donde nosotros, por motivo de trámites que nos solicitan, negamos las nuevas perforaciones o las nuevas relocalizaciones, ya sea porque se encuentran en zonas reglamentadas o porque la actividad que van a realizar pues ya no es compatible con lo que tiene actualmente la región lagunera. Ok. Sí, Ahora, con el tema, por ejemplo, del proyecto Agua Saludable para la Laguna, ¿es posible que esto se reduzca, es decir, la explotación irregular del acuífero? Lo que sí nos mira, tal vez va a haber personas que van a querer o usuarios que pretendan realizar o continuar realizando actividades como estas. Actualmente las multas son muy ruinosas, son muy caras las que tenemos en la Ley de Agua Nacional. ¿Sí? Hablamos de 180 hasta 2 millones de pesos, una multa por realizar ciertas actividades como estas de perforaciones ilegales, independientemente del aseguramiento de alguna maquinaria. Invariablemente el proyecto Agua Saludable para la Laguna va a beneficiar enormemente en cuanto a la recuperación del acuífero principal. Esto es, vamos a utilizar agua superficial, agua que viene del sistema de presas, para dotar agua potable a aproximadamente de 9 a 11 municipios. Entonces, esto lo que nos permitirá va a ser reducir la extracción de agua subterránea y obviamente nos va a permitir la recuperación del acuífero principal. Esa es la intención. Obviamente esto va a ser de manera gradual, pero pues sí va a resultar un impacto en el primer año que se tenga, en los primeros años que se tenga ya este noble proyecto de Agua Saludable para la Laguna. Sí va a impactar en cuanto a la extracción en beneficio del acuífero principal. Muy bien. Licenciado, algo que nos hemos cuestionado siempre, ¿no? Porque no es de ahora. Esta cantidad tan reducida de inspectores, ¿realmente si hubiese más inspectores, se detectarían más irregularidades? Yo creo que no tendría que ver tanto con el número de inspectores, ¿no? Si tuviéramos, todo implica en la medición de la extracción del volumen que se tiene por cada uno de los pozos. Si nosotros, a partir de con ciertos sectores, iniciáramos de manera voluntaria o apoyáramos directamente al cuidado de la extracción, sin obligación de la ley, que actualmente no lo tenemos porque el uso agrícola, como saben, no está exento de contribuciones, pero si agarráramos extractores los mayores extractores y nos pusieran de acuerdo para que instalen medición por telemetría, eso nos apoyaría porque tendríamos una medición de manera real. Y día a día tendríamos cómo se está comportando el acuífero con ciertas infraestructuras. La telemetría es muy costosa, pero creo que nos ayudaría en un periodo muy corto a la mejor administración del acuífero. Estamos pugnando por esta medición. Trabajamos con Comisión Federal de Electricidad también en cuanto a la medición indirecta, a través del consumo de energía, saber cuáles son los pozos tanto ilegales o que están extrayendo mayores volúmenes. Ahí es donde traemos una serie que han resultado, esta coordinación con Comisión Federal de Electricidad y con Agua, nos ha dado mucho avance para poder identificar esos pozos
irregulares y poder realizar acciones. Uh-huh. Ahora, déjeme preguntarle algo que tiene que ver con los pozos clausurados. ¿Estaban en sembradíos de qué? ¿Qué tipo de tierra era la que regaban? Mire, normalmente son pues pozos que se pretenden realizar para poder cubrir con la capacidad, la superficie de hectáreas que tienen actualmente, y la principal siembra pues es la alfalfa. La alfalfa, ¿no? Los alfalferos, que son los que más el cultivo que más consume agua y pues son los que mayor necesidad tienen a veces de poder terminar con esa superficie de riego. Evidentemente no son productores sociales. ¿Perdón? Evidentemente no son productores sociales. Son... No. Bueno. Bueno, ahí está, pues entonces la información siempre necesaria y oportuna. Licenciado, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada, que hayamos tenido una explicación más extensa en relación a esta clausura de estos pozos y por las irregularidades y bueno, estaremos atentos, sobre todo lo que tiene que ver también con agua saludable para la laguna, que bueno, ya le esperamos con muchas ansias y con ganas de que realmente se pueda inaugurar pues las principales obras a corto plazo. Ojalá que sea así. Vamos muy avanzados. Muchas gracias a tu auditor, muchas gracias a ti. Y seguimos invitando a que nos apoyen para el control de extracciones ilegales de aguas nacionales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. El licenciado Miguel Patiño Camacho, director de Administración del Agua del Organismo de Cuencas Centrales del Norte de la Comisión Nacional del Agua. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.